Escuchamos tantos casos últimamente que puede llegar a alarmarnos. Y decimos, es que en nuestra época no sucedía eso. A lo mejor sí, pero es que últimamente el tema del acoso escolar y el bullying ha cobrado incluso vidas, ha dejado marcas y podemos decir, no, son noticias o cosas que pasan en otros lugares, pero resulta que los podemos tener mucho más cerca de lo que imaginamos. Hoy nos acompaña Thalía Hernández, psicopedagoga, coach profesional, para darnos herramientas y no solamente hablar, y bueno, ya le voy a decir que me corrija el término de la víctima, sino también del victimario, que están en esas dos caras, el que acosa y el que es acosado. Un bullying que a veces decimos es un simple chalequeo, es una burla, pero ¿cómo puede destruir la vida de alguien? Bienvenida, Thalía. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto, como siempre, acompañar en tus programas y por supuesto que sí, hablando de un tema que es el diario de nosotros que nos dedicamos a trabajar con niños y adolescentes. El bullying es un tema muy serio y es un tema muy serio porque suele estar bajo la alfombra. Muchos de nuestros niños y jóvenes pues sencillamente son víctimas, porque ese es el término, de este tipo de situaciones y prefieren callarlo, por miedo, por sentirse señalados, por no tener el valor, la valoración propia para pedir ayuda al adulto. Y muchas veces los adultos, cuando sospechan o sienten que estos chicos están siendo víctimas de este tipo de situaciones, pues no saben qué hacer. No saben. Entonces miran para otro lado, ¿no? Entonces todo esto es una cadena donde hay un punto clave entre esa víctima y ese victimario, que es el público. Justamente el público, que somos todos los que observamos pasivamente el bullying o no sabemos qué hacer y miramos para otro lado y simulamos, de alguna manera también aupamos esa conducta y hacemos que estos chicos y jóvenes se sientan tan desesperados, ¿no? Realmente cuando hablamos de acoso y hablamos de chalequeo, que es un término que se utiliza mucho en Venezuela, sí, la diferencia es que el acoso o el bullying es algo programático, sistemático, constante, es a la misma persona, es todo el tiempo e involucra y va aumentando. Es decir, podemos empezar con una risita y luego, si la persona se siente, esta víctima se siente además perturbada o se siente indefensa, pues de alguna manera aumenta la fuerza de esto. Y por supuesto quienes están alrededor se pliegan como público porque sienten temor de que este victimario lo vaya a agarrar contra ellos. Entonces, de alguna manera, antes de que también me vaya a hacer el bullying a mí, yo me río también y participo, ¿no? Detrás de todo esto, sin duda alguna, hay un tema familiar y yo siempre apunto hacia ese lado, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente es en el espacio, el colegio, el deporte, el vecindario, y resulta que no. La familia tiene un rol protagónico en la prevención del acoso escolar. El bullying puede ser también intrafamiliar, es decir, no solamente recibir ese acoso en el colegio o en alguna actividad extracurricular, sino que puede venir de los primos, de los hermanos y hasta de los propios padres. Absolutamente. Justamente allí es donde comienza el bullying o el acoso escolar. Y es que en las reuniones familiares suele suceder que, bueno, el primito me molesta al otro, le dice algo, lo golpea, lo empuja, y los papás entonces lo que le dicen es, pero tú si eres tonto, te vas a poner así, por eso es lo que estás echando broma. Y entonces el niño que se siente agredido, porque no necesariamente tenemos que estar todos de humor para recibir ciertas o determinadas bromas, bueno, aprende a que, bueno, yo me lo tengo que tragar, eso es algo que no está bien o no está bien expresar mi molestia o mi desagrado, y ahí empieza la invalidación de las emociones, que es justamente el perfil de la víctima, porque es que el victimario, cuando va a seleccionar a una persona, a un niño o a un joven, para hacerle el bullying, tiene que tener características básicas. La víctima suele ser una persona que tiene ciertas características físicas que llaman la atención y que son susceptibles de ser utilizadas por broma, porque es más alto, por el color de la piel, por su contextura, porque tiene X, cualquier rasgo físico, o inclusive porque es muy inteligente, porque también los aspectos cognitivos suelen ser, todo lo que sobresalga de lo normal o de lo monótono o de lo que pasa desapercibido, puede ser utilizado como un elemento para hacer bullying. ¿Cuál es la línea? Y creo que es muy delgada. Al principio nos explicabas. Es que hay una simple burla, una simple broma, pero creo que hay una línea muy delgada entre esas bromas pesadas y cuando ya es bullying o acoso. Claro, cuando la persona que siente el bullying o el niño o el joven dice ya basta, no me gusta, déjame en paz, y esta persona lo que hace es sobrepasar ese límite y continuar molestando, ya ahí empezamos a hablar de un bullying. Y muchas veces ese basta o ese hasta aquí no surge en la persona que es víctima, porque precisamente al sentirse invalidada en sus emociones, no saber pedir ayuda, no expresar lo que está ocurriendo,
bueno, es como que yo me hago el loco, vamos a dejarlo pasar, pero ¿qué va pasando internamente con ese joven que está siendo víctima de ese bullying constante y programático? Bueno, su autoestima empieza a pensar que realmente hay algún problema con él. Claro. Suele suceder pensamientos recurrentes que llegan a convertirse en obsesivos y que muchas veces son los que, bueno, lamentablemente vemos en las noticias cuando estos chicos terminan tomando decisiones tan lamentables como las que ya conocemos y que, por Como un supuesto, la idea de este tipo de Claro. espacios es evitarlo. ¿Por qué? Bueno, porque algo está pasando en el mundo interno de nuestros niños y jóvenes cuando se retraen, cuando no hablan, cuando no conversan, cuando tú los ves que están como distantes, cuando sus hábitos de sueño, de alimentación, hasta fisiológicos, los más básicos, empiezan a cambiar. Ahí es cuando nosotros como familia, si no estamos preparados para ver, dejamos pasar esto. Y es justamente en ese momento cuando este chico, este joven, por su propia naturaleza de que está en un proceso de formación de personalidad, si no consigue un referente o alguien a quien pedirle ayuda, que muchas veces suelen ser un profesor, amigo, algún maestro con el que sienta afinidad, pues sencillamente empiezan a experimentar una sensación de soledad bastante extrema. Fuerte. En el caso de los maestros, los profesores, no solamente en el colegio, porque bueno, a lo mejor voy al fútbol, voy al ballet y allí buscan ayuda. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué deben hacer esas personas que a lo mejor no son sus familias, pero el chico, el niño, han tenido la confianza de dirigirse a ellos y dicen, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo primero que hay que aconsejarles? Sí, bueno, a mí me ha pasado como psicopedagoga muchísimas veces dentro de mi consulta que llegan por un tema académico, porque supuestamente el niño no va bien en el colegio, y cuando tú lo empiezas a evaluar te das cuenta de que no es un tema académico, que es un tema emocional. Y muchas veces el chico te empieza a contar cosas que no se las cuenta a nadie. Es en ese momento cuando, de una manera no alarmista, porque hay que ponerse también en el lugar del papá. Muchas veces los padres en su día a día, económico, social, cultural, pues no tienen el espacio a lo mejor para, bueno, para eso, para mirar a sus hijos. Y es duro decirlo, pero es una realidad. Entonces, en ese momento tienes tú que de alguna manera empezar a llamar a la atención al papá de que hay que buscar ayuda, de que algo puede estar pasando, que converse con su hijo, porque es que en ocasiones no es porque el muchacho no quiera decirlo, es porque tampoco se busca el espacio para conversarlo. Para conversar. No hacemos contacto visual con nuestros hijos, a veces ni siquiera con nuestras parejas, y eso termina siendo una mella profunda en todas las relaciones humanas, hasta la de los docentes con sus estudiantes. Claro, porque fíjate, yo digo, llega alguien, a lo mejor soy el profesor de natación, tengo obviamente mis herramientas, sé lo que debo hacer, pero cuando ya hay estos casos de bullying, no siempre lo sé en ese momento. Lo recomendable es hablar directamente al representante. Te doy un ejemplo, son padres divorciados, el papá no le dice a la mamá, lo pone aún peor. Claro. Entonces justamente es donde decimos, oye, mira, no se puede dejar pasar y dejar pasar y dejar pasar, porque al final el que está sufriendo física, emocional, hasta a nivel académico, es el chico, es esa víctima, y pueden pasar meses y años viviendo un bullying. Claro, y hay que tomarlo de diferentes perspectivas. Definitivamente sí es verdad que hay que decirle al joven y al niño herramientas para que él haga valer sus derechos, y no vamos a ir, digamos, a pasar a defenderlo o a pasar por encima de él, pero cuando vemos que los canales regulares no están funcionando, bueno, tenemos que ir inclusive a cualquier órgano fuera del colegio si vemos que no hay respuesta. Lo que no podemos es dejar que esto siga ocurriendo, porque la autoestima de nuestros muchachos va en merma, empiezan a caer en cuadros depresivos, y acuérdate que ellos están justamente en un proceso de desarrollo de su personalidad, y eso puede traer consecuencias mentales, de enfermedades que luego se pueden desarrollar. Nos hablabas anteriormente, Thalía, que muchas veces se comienza ese acoso o ese bullying porque, bueno, tengo lentes, porque soy más flaquito, porque soy más gordito, porque soy más moreno, más alto, más bajo, porque, bueno, tengo un rendimiento académico excelente, o porque es todo lo contrario, puede ser un poco torpe, entre comillas, en el deporte, X que vean distinto a lo que para el victimario es normalidad. Si nosotros como mamá ya estamos dándonos cuenta que hay algo en el colegio, que se meten con él, ¿qué debemos hacer antes de que suceda ese extremo de acoso? Por supuesto que es importante
enseñar a nuestros muchachos a gestionar sus emociones. Y fíjate que utilizo la palabra gestionar, no controlar ni manejar, porque hay que partir de un principio básico, que no existen emociones malas ni buenas. Todas las emociones tienen lugar en nuestro repertorio. Lo que pasa es que a veces los padres no saben cómo dirigir o qué decirle a sus hijos cuando están bajo un acceso de ira o cuando se sienten tristes o cuando tienen miedo, sino que la razón o lo que les indican es, mira, no te pongas así, quita esa cara, porque tú tomas las cosas de esa manera, y resulta que es importante, oye, te veo que estás triste, quiero que sepas que, bueno, eso es válido, que te sientas así, si quieres hablar de eso, aquí estoy yo, o inclusive empezar a contar anécdotas propias del padre para que el muchacho sienta confianza de que no es algo que le ocurre solo a él. Eso es fundamental, y darle herramientas. Cuando sientes rabia, ¿cómo lo puedes expresar? Cuando sientes miedo, ¿qué sientes? ¿De qué color es esa emoción? ¿Cómo la puedes, dónde la ubicas en tu cuerpo? Es decir, que el muchacho sepa y sienta que sus emociones son respetables y que no por eso las tiene que reprimir. Cuando un padre es capaz de ponerse en ese lugar y hacer ese tipo de prevenciones, la autoestima de ese muchacho, de ese joven, empieza a aumentar, porque no es que haya algo malo con ellos, sino que sencillamente yo soy capaz de experimentar todo un repertorio emocional, también soy capaz de pedir ayuda cuando algo está pasando. Y saber que puedes tener la libertad de contárselo a papá. ¿Qué pasa? No con la víctima, sino con el victimario. Si tenemos un hijo, un sobrino, un nieto, que es justamente el que llega a realizar el acoso. ¿Qué está pasando o qué se puede hacer justamente con ese chico o ese niño? Ahí hay que evaluar cuál es la codificación del amor en esa familia. Es decir, estos chicos suelen hacer este tipo de conductas en el colegio porque en su casa no son vistos, o cuando son vistos están siendo vistos para ser maltratados, física, verbal o psicológicamente. En ocasiones, por supuesto, está la parte física, que es como la más evidente, pero a veces creemos que solamente nos quedamos allí y resulta que puede haber un maltrato emocional, psicológico, de burlas, de ironía, de sarcasmo. Hay papás que tienden a tener este tipo de lenguaje porque, bueno, socialmente es como muy gracioso cuando tú haces un chiste negro y entonces todos se ríen, oye, qué inteligente eres por la forma, pero cuando tú te comunicas de esa manera con tus hijos, esto logra realmente lastimarlos, herirlos, y por supuesto esa tristeza, esa rabia de lo que están viviendo en sus hogares, o a veces no es nada solamente por eso, sino porque esté ocurriendo un episodio familiar puntual, el nacimiento de un nuevo hermano, un divorcio, una mudanza, una tragedia familiar de la naturaleza que sea, un duelo no procesado, pues esto hay que ponerle lupa, ¿no? Porque ellos llegan a sentirse muy desvalidos y entonces su manera de llamar la atención, si no están siendo observados, contenidos dentro del seno familiar, es atacando a los demás. Entonces sí, es verdad, el acoso es inaceptable, venga de quien venga, pero también el victimario necesita ayuda, y también esa persona que está haciendo el bullying tiene una carencia, y esa carencia emocional muchas veces está, la manera de compensarla es atacando a las personas, a los demás compañeritos que le rodean. Estamos hablando del acoso y el bullying, y nos referimos mucho a los niños y a los adolescentes, pero ¿un adulto puede llegar a hacerle bullying a un niño? Claro, claro. No y importa de hecho, la edad, ¿verdad? No, eso no importa la edad. Mira, el bullying inclusive entre nuestros compañeros de trabajo también existe, ¿no? Esta persona que suele ser como la más graciosa y bueno, y que ya tú le dices que ya está bien y que bueno, que ya deje el fastidio, pero continúa y continúa, también porque es una manera de relacionarse. Acuérdate que cuando nosotros estamos pequeños tenemos maneras de relacionarnos con el otro. Entonces, si yo aprendí que la manera de relacionarme con el otro es a través de la burla, del sarcasmo, del chisme malsano, entonces, bueno, ya ese es un comportamiento que yo tengo. Evidentemente, eso habla de una toma de conciencia cuando tú estás adulto, porque, oye, tienes que darte cuenta de que la gente te empieza a apartar, ese es el nube negra o ese es el fastidioso, nadie lo quiere, pero bueno, hay gente que como que no logra leer eso, ¿no? Entonces, son personas que están como en lucha con los demás, pero definitivamente sí aprendes a relacionarte, y por eso es que las habilidades sociales en la infancia y en la adolescencia son tan importantes desarrollarlas, porque solamente cuando tú aprendes a decir basta, poner límites, que para poner límites no necesitas ser grosero ni necesitas, tú puedes listo, ponerlo, basta, claro, y ya está, y además una actitud, pero esa actitud tú te la tienes que creer, y eso por eso es que justamente en las habilidades sociales que uno trabaja con los niños y con los jóvenes, uno les enseña a través del modelaje cómo es la manera de decir hasta aquí basta, sin necesidad inclusive de tener que gritarlo, de tener, es un tema de... Sin necesidad de tener que explotar, sino de actitud, forma de pararte y además de no darle a los demás la importancia que no tienen, porque
realmente el secreto siempre, siempre, para todo, está en el amor propio. Y el amor propio es algo que empezamos en la infancia, pero que no la terminamos nunca. Sí, justamente te iba a hablar de eso. Un niño pasa a la etapa de preadolescencia, de adolescencia, llego a ser, como quien dice, esa persona de 20, 30, 40 años que fui víctima de bullying. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Se borran las heridas? ¿Queda esa marca? Bueno, ahí yo voy a hablarte de un tema personal. Yo fui víctima de bullying cuando estaba en cuarto y quinto grado. Y realmente fueron 2 años escolares para mí muy duros. Pues evidentemente en ese momento no se hablaba ni habían estos espacios y de hecho no se consideraba eso bullying, eso era un chalequeo. Un chalequeo, o sea, déjalo así. Y bueno, sí, tuve la oportunidad de poder alquimizar y transformar eso en mi vida. Y por eso es que decido estudiar para psicopedagoga y orientadora conductual y como coach, porque definitivamente todo lo que te sucede en la vida tú tienes varias alternativas y una de ellas es construirte con esos ladrillos que te lanzan, ¿no? Y empezar a hacer tu propia fortaleza, tu propia manera de llevarte. Pero sí, evidentemente puedes decidir que eso sea un impulso para avanzar en tu vida o, bueno, nada, seguirte relacionando desde un lugar de carencia o desde un lugar de agresividad con el otro. Pero eso siempre es una decisión. Es lo que yo trato siempre de alguna manera, y cuando me llegan adolescentes siempre les cuento el relato y ellos se quedan impactados porque dicen, wow, o sea que no es nada más a mí. El sentir que tú no eres el único, el poder hablar en este tipo de programas sobre esto que muchos de nosotros pasamos y sentir que no fuimos la única persona que pasó por eso y que a raíz de eso hemos decidido ser mejores seres humanos, ser más empáticos, colaborar con los otros y tener esa sensibilidad, porque además eso te hace sumamente sensible al dolor ajeno. Porque una vez que ya tú lo has atravesado, eres capaz de acompañar a otros. Entonces, claro que sí, todo lo que a nosotros nos sucede en positivo y en quizás no tanto, cuando lo vemos en retrospectiva, podemos desde luego sacarle punta. Y me gusta mucho que hables y te agradezco sobre esa historia personal, porque muchas personas de las que han vivido o han pasado por este acoso prefieren seguirlos callando, incluso siendo adultos, adultos. Todavía, y sobre todo en estos tiempos, hay muchísimas herramientas, apoyo, redes, cursos que pueden ayudarlos a sanar, porque creo que muchas historias por allí que quedan tan metidas como una espina en el corazón que entonces me hace sentirme todavía inseguro en mis relaciones de pareja, todavía inseguro en mi parte laboral y hasta en mis propios aspectos. Te cambio un poquito el tema para retomar, porque esto está buenísimo, Talía, tú siempre nos regalas tanta información que nos quedamos cortos. Pero si hay alguien que en este preciso instante tiene en casa un niño que dice, no quiero ir más al colegio, no quiero ir más al liceo, porque está fulanito, fulanito y fulanito que me agreden, me dicen, me toman fotos, me publican en las redes, sacan videos, incluso de conversaciones íntimas, y en la casa ya mamá, papá, abuela no saben qué hacer. Claro, evidentemente escuchar. Siempre es importante tener ese oído, no para juzgar ni dar consejos, porque lo básico es saber qué es lo que siente ese joven y ese niño. Por más que nosotros querramos saltar a dar la solución, permítele que te diga qué es lo que siente, cuáles son sus pensamientos, qué cree él que puede hacer al respecto. El darle esa escucha cada vez que lo necesite es lo primero. Luego, por supuesto, buscar ayuda profesional dentro del colegio, porque siempre la idea es buscar canales regulares. Yo particularmente en mi consulta ofrezco talleres a los colegios de todos los niños que están pasando por esta circunstancia para darle herramienta a los profesionales, porque muchas veces no lo hacen porque no quieren, sino porque son ignorantes respecto al tema. Lamentablemente nuestra educación no está hecha para afrontar este tipo de situaciones. En nuestro pensum educativo hay grandes falencias que yo estoy segura de que esta nueva década, estas nuevas generaciones van a hacer que se empiecen a incluir dentro del colegio temas como resolución de conflictos, habilidades sociales, gestión emocional, meditación. O sea, todas estas herramientas son herramientas que ya en el primer mundo se están utilizando y han dado grandes resultados. Entonces, siempre buscar dentro del colegio dar a
alternativas, pero cuando eso no funciona, pues no duden en ir a los organismos que tengan que ir, y muchas veces no cambiarlos de colegio por huir, que es diferente a cambiarlos a un colegio donde haya un mejor ambiente, claro, y donde se den las soluciones. Hay dos cosas distintas, porque si yo lo saco de un colegio y no hago todo el procedimiento legal, educativo, de toma de conciencia, mi hijo va a sentir luego que huyó de una situación difícil, y eso no va a ser un buen recuerdo para posteriores desafíos que tenga en su vida, sino vamos a llenar todos los recaudos y todos los requisitos, y luego buscamos un espacio que sea más amistoso y donde tú te sientas más cómodo. Y además entendiendo de que el bullying puede causar demasiadas heridas, y como tú decías, a lo mejor hasta un cambio fisiológico: no como, no duermo, no quiero salir de la casa, no me quiero asear, tengo dolor de cabeza, me causa ansiedad, palpitaciones. Todo eso lo podemos ver en casa también sin que el niño ni siquiera exprese una palabra, ¿cierto? Así es, y por eso es que es vital buscar tiempo. Siempre les digo a los papás, todos tenemos un ritmo de vida frenético, pero por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días, dense el tiempo de compartir con sus hijos, no para ir a ver una película, no para ir a centros comerciales a gastar dinero, para jugar, para sentarse, para hablar sobre un libro, para ver una película y luego comentarla, de acuerdo a las edades, porque cada edad de sus hijos, pues por supuesto ellos tendrán un deseo necesario X, pero lo importante es que haya siempre ese espacio, no lo dejemos para después. La única manera que ellos tienen de sentirse seguros es a través de nuestra presencia, no de la parte económica. La parte económica la podemos obtener de muchas maneras, pero el afecto, la escucha, la empatía, el abrazo, esas son cosas que bueno, dejan huellas. Cuando ya hay no solamente el acoso, sino violencia física, Talía, mi hijo llegó a la casa con un golpe y no me quiere decir qué pasó. Mi hijo llegó a la casa rasguñado y no me quiere decir qué pasó. O dice, no, no fue nada, es que solamente me alaron el cabello. Normalizar esa situación, obviamente creo que sería el peor error, ¿cierto? Claro, eso no se puede normalizar, pero entonces también yo como papá me tengo que preguntar, ¿qué malos tratos en mi casa yo he normalizado? Porque si tú vienes de un hogar donde no solamente no hay agresión física, sino donde el papá y la mamá no se gritan, no se faltan el respeto entre ellos mismos, y eso es algo que el niño ha visto, ese niño no va a tolerar malos tratos de un tercero. Pero si ha habido algún tipo de maltrato o de abuso o de acoso, o de algún tipo de palabra que sea grosera hacia estos miembros de la familia, y el muchacho ha pensado que esa es la manera como se expresa el afecto, pues es mucho más posible que este chico esconda los morados, no acepte, es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera piensa que eso es normal y que esa es la manera de expresar afecto. Entonces siempre les digo a los padres, no normalicemos los malos tratos de ninguna índole dentro de nuestra familia, porque ese es el ejemplo que ellos van a tener el día de mañana. De ninguna índole, y mucho menos a ninguna edad. Total. Ni en ninguna etapa de nuestras vidas, desde que estamos pequeñitos hasta nuestra adultez. Talía, por favor, si necesita alguna persona, alguna familia, asesoría, porque han pasado por una historia de acoso o algo más, ¿por dónde pueden contactarte? Porque además siempre estás allí como innovando y actualizando todas las herramientas que yo personalmente te agradezco muchísimo. Sí, bueno, en mis redes talia.coach pueden conseguirme, allí estoy ofreciendo no solamente las atenciones psicoeducativas, sino que también ahorita estoy implementando lo que es el mindfulness y la meditación dentro de las terapias para niños y adolescentes. Ahorita estoy haciéndolo en consulta, pero estoy segura de que muy pronto va a llegar a las escuelas. Y por favor, necesitamos que nos ayudes aquí, y te hago la invitación pública, mindfulness para estos chicos. El próximo tema, cuando te vengas otra vez como invitada. Gracias, como siempre, a ustedes en casa. Tomemos conciencia del bullying y el acoso escolar. Y si has escuchado a alguien o tú has vivido bajo este trato, esta, entre comillas y lamentándolo mucho, nueva moda, ya sabes que es tiempo de buscar ayuda. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.